Hola, mi nombre es Lisette Guerrero y pertenezco a Quito, Ecuador, a la Fraternidad Orión Primavera en educación virtual. Hoy quiero hablarles acerca de la tecnología aplicada en el aula de clases. Si bien es cierto, la tecnología nos ha permitido tener un entorno muy futurista y acceso a información que antes no era posible, también ha transformado la enseñanza y el aprendizaje mediante herramientas digitales y recursos interactivos. Sin embargo, es muy importante que tengamos claro de que existen parámetros para que esta transformación llegue a darse dentro de nuestras aulas de clase. Una de estas parámetros son los parámetros pedagógicos, en el cual se necesita que la tecnología esté en la integración curricular. Es decir, sea planificada desde el inicio de los contenidos que nosotros vamos a brindar a nuestros estudiantes, no sea algo improvisado ni parte de una adaptación curricular esporádica, sino que se encuentre presente dentro de todos los ámbitos. Otra cosa muy importante es que utilizar recursos multimedia, por ejemplo, colocar una película, un documental, no es la transformación tecnológica que nosotros requerimos dentro del aula de clases, porque se necesita de aprendizaje activo, es decir, que exista una retroalimentación tanto del docente como del estudiante dentro del aula de clases. También que tengamos un acceso equitativo, es decir, que todos nuestros estudiantes tengan acceso o tengan el privilegio de tener acceso a lo que nosotros vamos a requerir, sea esto los recursos digitales, internet, infraestructura, porque si no, nosotros quitamos la parte fundamental que es el aprendizaje colaborativo y también vamos a generar un obstáculo en el cual no es equitativo y vamos a tener exclusión de estudiantes. Y recordemos que la idea de implementar la tecnología en la educación es que se fomente la equidad en el conocimiento, ¿sí? Otra cosa muy importante es la flexibilidad. Nosotros debemos personalizar el aprendizaje hacia nuestro grupo de clases y darnos cuenta de qué herramientas o qué recursos están listos para utilizar nuestros estudiantes. Otra cosa muy importante, otro parámetro es la evaluación continua. No podemos dejar al azar o dar la tecnología sin que nosotros evaluemos la eficacia y el impacto que haya tenido esta herramienta para lo que nosotros queremos, para el objetivo que nosotros queremos obtener con el uso de esta herramienta, qué resultado de aprendizaje nosotros queremos fomentar en nuestros estudiantes, ¿sí? Tenemos también parámetros técnicos que si bien es cierto, muchos de los docentes podemos transformar o podemos lidiar con ciertos aspectos tecnológicos. Esto viene dado también por todo el entorno educativo, desde las políticas educativas que tengan tanto desde la parte gubernamental como las políticas educativas propias de la institución en la cual estemos trabajando. Se refiere a la infraestructura. No es solamente el aula de clases y que tengamos una señal de Wi-Fi, sino que hablemos de una infraestructura real en donde tengamos servicios de biblioteca virtual, tengamos acceso a muchas de las aplicaciones para el aprendizaje, simuladores que nos permitan recrear ciertas cosas que no se pueden realizar en las aulas de clase. Y si estamos hablando acerca de una educación virtual, necesitamos toda esta infraestructura, toda esta aula de clase, como por ejemplo en un Moodle que nos permita tener la guía de estudios, las actividades, los recursos, incluso ciertas fuentes bibliográficas anexadas a este Moodle para que los estudiantes tengan mucho más acceso a este conocimiento. Otra cosa muy importante es que esta infraestructura no es tan simple y sí se necesita una planificación para que la tecnología forme parte de nuestras aulas. Hablamos también de pizarras digitales, recursos audiovisuales, entre otras cosas, ¿no? También hablamos del hardware y del software, ¿no? También el uso de la computadora, de los teléfonos, de la tablet, cómo pueden ellos ser nuestros aliados como herramienta al momento de dirigir un tema, una temática y así enganchar a nuestros estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes ahora están mucho más cómodos con un teléfono celular y esto nos podría permitir que muchos de los simuladores lleguen a ellos de esta manera. Otra cosa importantísima es la conectividad. Si yo estoy dando una clase, si yo estoy hablando mediante un blog hacia mis estudiantes, dirigiendo una actividad y no tenemos la conectividad, tanto el docente como los estudiantes, se va a crear, se crea un quiebre de la comunicación que incluso puede llegar a la frustración tanto del alumno como del docente. Y tener también muchos aspectos de seguridad con respecto a la información. Siempre tenemos que mantener la información, los datos de los estudiantes o la información que tenemos dentro de nuestra aula con ciertos parámetros de seguridad para que ellos puedan realizar las actividades. Y más allá de eso, también enseñarles a los estudiantes de que existe información que es valiosa para nuestras
para nuestros cometidos, para nuestros resultados de aprendizaje, hay información que no funciona de esa manera, de que no está comprobada. Hay grupos que nosotros podemos trabajar, de fomentar el trabajo en equipo, y hay redes sociales en las que no necesariamente sucede. Un trabajo colaborativo y educativo, sino que otro tipo de acciones y que nosotros debemos también enseñar a los estudiantes, ¿no? Y el mantenimiento de lo mismo, tanto de nuestras plataformas, tanto de nuestra información, porque debemos también recordar que la información va cambiando a medida de que se va evolucionando ciertos aspectos, como por ejemplo la inteligencia artificial. Esta información también va cambiando, ¿ok? También tenemos los parámetros de innovación, ¿no? Dentro de la innovación que nosotros podemos tener en nuestras aulas de clase, tenemos la innovación pedagógica. ¿Cómo funcionaría, por ejemplo, el funcionamiento del aparato respiratorio si los chicos no lo pueden ver, ¿no? Quizás es muy cerrado hacerlo con una lámina, un cartel. ¿Qué tal utilizar simuladores que nos permitan ver este funcionamiento del aparato respiratorio o del sistema óseo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esta innovación, uso de la tecnología nos permite traer acá hacia nuestra aula física quizás elementos que podrían verse solamente en una sala de cirugías, ¿no? El uso de recursos digitales, como por ejemplo el Padlet, del Kahoot, cómo permite que nos conectemos con los estudiantes, cómo podemos crear colaboración con los, por ejemplo, con documentos colaborativos, calendarios colaborativos entre los grupos de trabajo, cómo podemos fomentar el acceso a la información mediante las bibliotecas académicas que tengamos, el uso del Google académico, entre otras cosas, ¿no? Y algo muy importante que es el perfil del ciudadano futuro, que debe desarrollar ciertas habilidades como por ejemplo el pensamiento crítico, valorar la información que nosotros tenemos en la red, ¿sí? El uso de la tecnología para solucionar problemas, la ética en la tecnología, en el uso de las IAs. No podemos impedir que la gente utilice las IAs, pero sí podemos formar a los ciudadanos para que lo hagan de una manera mucho más ética y que puedan fomentar y pueda ser una herramienta que permita ayudar al aprendizaje en general. También utilizar muchos elementos que nos permitan a nosotros construir, simular, modelar cierto tipo de formas como por ejemplo el sistema solar para los estudiantes y que ellos puedan construir y producir su propio conocimiento. Entonces, estos desarrollos habilidades les van a permitir mejorar también a futuro su entorno laboral, porque van a utilizarlo como una herramienta en la que puedan contribuir la tecnología y puedan anexarla a su entorno diario sin que se quite el pensamiento crítico o sin que tome parte fundamental al momento de elaborar, ¿no? Tenemos también los parámetros de evaluación que son muy importantes. No se puede, en educación no se puede hacer nada sin que nosotros tengamos una evaluación. La evaluación, por ejemplo, del impacto de las herramientas, de cuánto están fomentando el aprendizaje y el resultado de aprendizaje que yo tengo en mi currículo, cuál es la efectividad. O sea, los estudiantes están realizando, están aprendiendo con la ayuda de esta herramienta o simplemente están siguiendo una línea, ¿sí? Sin interacción, ¿sí? Está siendo accesible estas herramientas. Los chicos todos tienen el acceso, todos pueden ver mi blog, todos pueden tener este acceso a este video multimedia, todos tienen acceso a este artículo científico. ¿Cómo yo como profesor puedo gestionar que la accesibilidad sea importante al momento del desarrollo de aprendizaje? Sí, y la evaluación de la seguridad. ¿Qué tan seguros son las plataformas que yo estoy utilizando con los chicos? ¿Es muy seguro utilizar, por ejemplo, una red social, por ejemplo, Facebook, o es mejor utilizar un Teams en la cual podamos congregarnos la clase solamente, ¿no? Y por último, la evaluación de la innovación. ¿Qué tan innovador está siendo este recurso que yo tengo, ¿no? ¿Está realmente permitiendo un aprendizaje continuo, colaborativo, una experiencia diferente que permita que mi sorpresa, la sorpresa de nuestros estudiantes, permitan que aprenda mucho más con respecto al contenido? Entonces, son muchos parámetros importantes que nosotros debemos tener en cuenta al momento de incursionar en la tecnología en la aula, a pesar de que es una de las de los objetivos que tiene cada uno de nuestros países. Debemos tomar en cuenta como educadores, como personas que estamos en la vanguardia de la educación, también aportar con políticas educativas que permiten que sea un acceso realmente equitativo y no que solamente pertenezca a un grupo. Y de esta manera la educación sería un punto, un engranaje fundamental para el cambio de la sociedad y el cambio continuo. Todo esto se hace desde que somos niños, ¿no? Este tipo de incursión no solamente pertenece a la parte de la profesionalización, sino que desde niños debemos aprender a utilizar de una buena manera la tecnología en el aula de clases. Muchas gracias. Entonces, son muchos parámetros importantes que nosotros debemos tener en cuenta al momento de incursionar en la tecnología en el aula, a pesar de que es una de las de los objetivos que tiene cada uno de nuestros países. Debemos tomar en cuenta como educadores, como personas que estamos en la vanguardia de la educación, también aportar con políticas educativas que permiten que sea un acceso realmente equitativo y no que solamente pertenezca a un grupo. Y de esta manera, la educación
sería un punto, un engranaje fundamental para el cambio de la sociedad y el cambio continuo. Todo esto se hace desde que somos niños, ¿no? Este tipo de incursión no solamente pertenece a la parte de la profesionalización, sino que desde niños debemos aprender a utilizar de una buena manera la tecnología en el aula de clases. Muchas gracias.